buscaré. Queridas familias, queridos amigos, Jesús dedicó mucho tiempo de su ministerio a estar junto con los discípulos para enseñarles, para revelarles de un modo particular los misterios del reino de Dios que él anunciaba, para prepararlos para la misión que les encomendaba. Hemos visto cómo Jesús envió a ese grupo de los 12, ya preparándolos para la misión que debía marcar toda su vida. Ellos habían estado con Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, lo habían seguido, se sentían realmente gozosos junto a él, y entonces vivieron con alegría ese llamado a colaborar en su obra. Cuando regresan de esa primera misión, nos dice el evangelista San Marcos, dice que al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los apóstoles mismos quedaron sorprendidos de los frutos de esa obra misionera, y por eso vienen a contarlo a Jesús. Quieren expresarle a él, al Maestro, todo lo que han vivido en esos días misioneros, donde iban de dos en comunidad, anunciando el reino de Dios. Y Jesús les hace una invitación. Sigue diciéndonos el evangelista. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Qué importante que es este encuentro con Jesús en la paz, en la serenidad, en el compartir lo que ellos han vivido cuando Jesús los va enriqueciendo con su palabra en los misterios del reino. Pero también nos cuenta el evangelista que no pudieron hacer lo que se proponían. Sigue diciéndonos: al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Y podemos imaginarnos esta escena. La gente ansiosa de Jesús. No aceptan que se vaya en la barca, no aceptan que necesite el descanso, y corren por la orilla del lago al lugar donde suponen que va a desembarcar, y efectivamente, así cuando Jesús llega con sus discípulos, se encuentra de nuevo con esa multitud de la cual habían partido. Y nos termina diciendo el evangelista: al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. No pudieron realizar ese propósito de descansar, de compartir, y el corazón de pastor de Jesús, los sentimientos de su alma fueron más fuertes. Y así entonces se detuvo frente a aquella multitud, compadecido de ella. La compasión no es sentir lástima, sino sentir como propios lo que está viviendo aquella gente, su búsqueda de Dios, su seguimiento de Jesús, sus esperanzas, sus angustias, sus alegrías, sus penas, con todo eso corren al encuentro de Jesús. Y en la compasión de Jesús eran como ovejas sin pastor. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Ante todo, la compasión por la necesidad espiritual de aquella gente. Estuvo enseñándoles largo rato. Pero después, la compasión también por la necesidad material. Fue allí, en ese lugar, donde Jesús realizó ese gran milagro, ese gran signo de la multiplicación de los panes. Nosotros, al leer
el Evangelio, como lo hacemos siempre, tratamos de meternos en él, de meter nuestra vida y de decir no solo qué dice el Evangelio como narrándonos algo acerca de Jesús, sino qué me dice a mí hoy. Y ciertamente sentimos como Jesús nos invita también a nosotros, no solo a la misión, sino a ese estar con Él, en esos momentos de intimidad, de la oración, de estar junto al sagrario, de la lectura atenta de su palabra, esa intimidad con el Señor, que es como una especie de retiro espiritual, que era lo que Jesús buscaba para sus discípulos. Y cuántas veces nosotros lo necesitamos, qué paz nos trae ese encuentro con el Señor. Pero no porque nos cierra sobre nosotros, sino porque compartimos con el Señor lo que es nuestra vida y nuestra vida misionera. Pero Jesús nos invita también a hacerlo con sus sentimientos. Estaban como ovejas sin pastor. ¿Cuánto podemos ver de esto hoy en nuestra realidad cotidiana, entre quienes nos rodean, esas vidas desorientadas, que no han encontrado un norte, un rumbo, una luz, una fe? Esas vidas que necesitan una palabra que ayude a encontrar el camino, la verdad y la vida, es decir, que ayude a encontrar a Jesús. Y así nos quiere Jesús, viendo también esa necesidad de la gente y conmoviéndonos. Hemos recibido la riqueza de la fe, no para guardarla, sino para compartirla. Pero también nos hace pensar que ese sentimiento de Jesús, de ver a la multitud como ovejas sin pastor, nos hace comprender todo aquello que Jesús es como el buen pastor. ¿Cuántas páginas del Evangelio nos lo presentan así? El que busca la oveja perdida, el que llama a las ovejas por su nombre, el que las cuida de los peligros del lobo. Tener los sentimientos de Jesús. Pero Jesús también quiso asociar a otros a ese ministerio de pastor. Así vemos cómo Jesús le encomienda a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese pequeño grupo que es como un pequeño rebaño junto a Jesús, también está llamado, de los apóstoles, también está llamado a ser el grupo de los pastores. Y hoy esto nos hace pensar en cuánta necesidad tenemos de sacerdotes que reciben el ministerio pastoral por la ordenación sagrada, que reciben esa misión de ser pastores del pueblo de Dios, visibilizando los sentimientos de Jesús, del buen pastor. Sacerdotes que, como les pasó a los apóstoles y a Jesús, al ver la necesidad de la gente, no se queden encerrados, sino salgan a dar aquello que el Señor nos ha traído. Por eso entonces también esta lectura nos invita a orar por las vocaciones sacerdotales. Por favor, hagámoslo siempre. Necesitamos muchos santos y perseverantes sacerdotes. No dejemos de orar y orar que en nuestra familia surca una vocación que responda al llamado del Señor. Pero también trabajar para que nuestros chicos, nuestros jóvenes vayan descubriendo la alegría y la hermosura de la vocación a ser pastores en el pueblo de Dios. Una pastoral fortalecida de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, que ayude a ellos desde pequeños a descubrir ese rostro de Jesús que nos da la plenitud de la vida, de la verdad, de la gracia, y decir: Señor, yo quiero seguirte también y quiero ser tu colaborador como pastor, porque ciertamente la realidad que nos rodea necesita vivir la compasión tuya en el anuncio y en la vida que nos comunicas. Que Dios nos bendiga.